A pesar de mi dolor postoperatorio, mi padre me quitó mi única silla para mantener su fachada de éxito. Olvidaron que yo salvé su negocio de la ruina. Creyeron que era solo una silla, pero esta noche les haré perderlo todo. Pensaron que humillarme en público me haría callar de nuevo. Lo que no sabían era que la silla que me quitaron no era el verdadero problema. El verdadero problema era el edificio, las firmas, y esperaban al menos que yo nunca leyera línea por línea. Para cuando mi padre dijo, es solo una silla. Puedes quedarte de pie, yo ya sabía exactamente quién estaba a punto de perder su lugar. Mi nombre es Sofía Reyes y hacía exactamente 6 semanas que me habían operado de la columna vertebral, una cirugía que se suponía me mantendría en cama, cuando entré en la mentira bellamente escenificada que yo misma había financiado. El restaurado showroom del almacén en Assun Falls, Ohio, era una obra maestra del diseño atmosférico. Una cálida luz ámbar se derramaba de docenas de bombillas Edison de gran tamaño suspendidas de las vigas de madera originales. Un trío de jazz en vivo ocupaba un rincón del escenario. Las ricas notas de un contrabajo resonaban a través del suelo de hormigón pulido bajo mis pies. El personal de servicio se movía sin problemas entre la multitud de donantes locales, inversores y clientela de élite, llevando bandejas de plata con champán y entremeses. Era una imagen de triunfo absoluto, la tan esperada gala de aniversario y cambio de marca de la empresa familiar Reyes. Yo estaba cerca de la entrada, envuelta en un vestido negro ajustado, diseñado específicamente para ocultar el corsé lumbar rígido de perfil bajo, apretado alrededor de mi abdomen. Cada movimiento que hacía era una negociación calculada con mi propio sistema nervioso. Los médicos habían sido explícitos sobre los graves riesgos de permanecer de pie durante periodos prolongados. Pero me había obligado a venir de todos modos. A través del mar de trajes a medida y vestidos de diseñador, localicé mi único refugio seguro, colocado cuidadosamente cerca del borde del área del escenario. Justo a la izquierda del podio principal, había una silla ergonómica de respaldo alto. Era la única de su tipo en la habitación, claramente marcada con una etiqueta de reservado. Solo verla me ofreció una sensación fantasma de alivio. Al otro lado de la sala, mis padres interpretaban sus papeles favoritos. Elena y Ricardo Reyes actuaban como anfitriones pulcros y benévolos que se habían esforzado para construir este imperio. Elena reía delicadamente, apoyando su mano en el antebrazo de un prominente desarrollador local, interpretando el papel de la visionaria incansable. Ricardo estaba a unos pasos de distancia, exhalando la presencia tranquila y autoritaria de un patriarca hecho a sí mismo. Los vi aceptar felicitaciones y brindar por su propia resiliencia. Ni una sola vez sus ojos recorrieron la sala buscándome. Ni una sola vez se detuvieron a preguntarse si la hija que había coordinado a los catering, los técnicos de iluminación y las instalaciones florales desde una cama de recuperación, estaba de pie, sufriendo de dolor a solo 15 metros de distancia. Mi dolor físico, al igual que mi discreto respaldo financiero, era una verdad incómoda que preferían ignorar. Las pesadas puertas de roble en la parte delantera del almacén se abrieron de golpe, provocando una repentina corriente de aire en la sala y señalando la llegada del niño de oro de la familia. Mi hermano menor, Mateo Reyes, nunca simplemente entraba en un espacio. Se anunciaba a sí mismo. Llegaba tarde como siempre, pero llevaba su tardanza con una ruidosa y exasperante confianza en sí mismo. Su chaqueta de traje estaba desabrochada, su voz retumbaba sobre la suave música de jazz mientras le daba una palmada en el hombro a un proveedor. Detrás de él, ligeramente rezagada, iba una mujer que nunca había conocido, su nueva novia, Laura Soto. Parecía completamente fuera de lugar, sus ojos se movían por el amplio y lujoso showroom. Mateo la llevó inmediatamente al centro de la refriega, presentándola con grandes gestos amplios, atrayendo instantáneamente la atención de cada donante importante en su radio. Moví mi peso ligeramente, mordiéndome el interior de la mejilla mientras una nueva ola de calor se irradiaba por mi espalda baja. Mi narración interna comenzó a contabilizar los recibos. Había pagado el bar abierto al que Mateo se dirigía actualmente. Había firmado los cheques de las intrincadas exhibiciones de marca que Elena mostraba con orgullo. Legalmente, yo era la dueña de las tablas del suelo sobre las que Ricardo estaba de pie. Sin embargo, forcé mi expresión para que permaneciera perfectamente plácida. No estoy aquí para montar una escena, me repetí lentamente. No estoy aquí para montar una escena.
Mi mirada cruzó la sala y se fijó en Clara Solís. Clara no era solo mi contadora pública certificada. Era la amiga más antigua y más astuta que tenía. Estaba cerca de los ventanales arqueados, sosteniendo un vaso de agua con gas, observando el espectáculo de la familia Reyes con ojos fríos y analíticos. Cuando me miró, el aire entre nosotras se sintió de repente pesado. No hubo saludo, ni sonrisa educada. Fue una mirada breve y cargada que comunicó volúmenes. Habíamos pasado las últimas 48 horas desenterrando una aterradora realidad financiera, y su silenciosa mirada confirmó que la podredumbre bajo nuestros pies era mucho más profunda de lo que habíamos temido. Bajé la mano y dejé que mis dedos rozaran el lateral de mi bolso. Escondido dentro de la piel estructurada había un grueso sobre de documentos. Recorrí el borde a través de la tela del bolso, negándome a abrirlo todavía. El misterio de lo que llevaba era lo único que me mantenía anclada. El peso físico de los papeles era un recordatorio de la trampa que se cerraba lentamente alrededor de las personas que sonreían frente a mí. La coordinadora del evento comenzó a moverse por la sala, señalando amablemente que la parte de la cena de la velada estaba a punto de comenzar. Tomé un respiro firme y me preparé para hacer el lento y agonizante camino hacia mi silla reservada. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, un movimiento sutil cerca del podio llamó mi atención. Un hombre que no reconocía estaba de pie en las sombras justo detrás del escenario principal. Iba vestido impecablemente con un traje oscuro y caro, sosteniendo un vaso de whisky y observando la sala con una mirada posesiva. Vi cómo Ricardo se desprendía suavemente de un grupo de inversores y se deslizaba hacia el extraño. Hablaron en voz baja, su lenguaje corporal era completamente diferente a la postura jovial y abierta que Ricardo usaba con el resto de los invitados. Era un intercambio cauteloso, serio y muy secreto. Mis ojos bajaron de sus caras a una pequeña e intrascendente mesa alta, pegada a la pared de ladrillo justo al lado de ellos. Sobre la superficie había una pila limpia y gruesa de carpetas de presentación brillantes. La cálida luz del techo resaltaba las letras plateadas estampadas en la portada superior, borrador de colaboración. El aire salió de mis pulmones en una exhalación lenta y entrecortada. El dolor en mi columna vertebral desapareció por completo, reemplazado por una claridad fría y absoluta. Si esa silla hubiera sido lo único que me hubieran quitado, me habría quedado sentada y sonreído. Hace 4 años, mi vida poseía una geometría limpia y predecible. Estaba construyendo una formidable reputación como estratega senior de diseño en Norhlin Spacel Group, una firma dedicada a la intersección de la estética y la utilidad. Mis días los pasaba redactando planos, analizando patrones de tráfico peatonal y creando espacios comerciales y para eventos accesibles para clientes corporativos de alto nivel. Entendía cómo construir entornos que se sintieran hermosos y seguros. Me ganaba la vida imponiendo orden en el aire vacío, asegurando que cada muro de carga fuera sólido y que se cumpliera cada código legal. Prosperaba en un mundo definido por hechos medibles y la integridad estructural, lo que hizo que el caótico colapso del sustento de mi familia fuera aún más desconcertante de presenciar. La decadencia de Reyes Home Decor no fue una implosión repentina, sino un sangrado lento y agonizante. Mis padres habían construido su negocio de diseño de interiores boutique a base de encanto, almuerzos caros y una economía local en auge. Pero a medida que las tendencias cambiaron y su clientela adinerada envejeció y dejó de hacer grandes renovaciones, sus márgenes de beneficio desaparecieron. Poseían un gusto impecable, pero una negativa absoluta a reconocer las realidades financieras modernas. Ignoraron las crecientes deudas, ocultaron los avisos de vencimiento y continuaron viviendo como si sus ingresos fueran exactamente los mismos que una década antes. Cuando la amenaza de bancarrota finalmente se hizo inevitable, el pánico que se apoderó de ellos no fue por perder su sustento. Fue por perder su posición social. La perspectiva de la mala publicidad, de que sus amigos del country club susurraran sobre su fracaso, les aterraba mucho más que la pobreza real. Intervine discretamente, exactamente como me habían condicionado a hacer toda mi vida. Quería protegerlos de la humillación pública que tanto temían. Pero también quería protegerme a mí misma de las consecuencias emocionales de su ruina. Utilizando el capital que había ahorrado cuidadosamente para mi propia carrera, formé una sociedad de responsabilidad limitada privada. A través de esa cáscara corporativa protectora, compré un enorme almacén abandonado en el borde del distrito industrial.
Era una ruina absoluta, un espacio cavernoso lleno de hormigón agrietado y el olor a podredumbre, pero la estructura del edificio era sólida. Era el lienzo en blanco perfecto para albergar su inventario restante y servir como un nuevo showroom reducido que podría funcionar como espacio comercial boutique. No me limité a entregarles las llaves. Conocía la historia de mis padres con el dinero. Así que traté la operación de rescate con el mismo rigor profesional que aplicaba a mis clientes corporativos. Les alquilé toda la planta baja con un gran descuento, pidiendo una fracción del valor justo de mercado, pero a cambio de esa misericordia financiera, les exigí que firmaran un contrato de arrendamiento comercial formal e inquebrantable. Me senté frente a ellos en una mesa de conferencias pulida y los vi firmar un documento que incluía cláusulas cristalinas e innegociables. El contrato detallaba explícitamente el calendario de alquiler con descuento. Definía estrictamente el uso permitido del espacio como únicamente un showroom minorista. Establecía límites estrictos de ocupación para cumplir con los códigos de incendios. Lo más importante es que contenía una prohibición absoluta contra cualquier forma de subarrendamiento o alojamiento de eventos de terceros sin mi autorización expresa por escrito. Una vez establecidos los límites legales, abrí mi chequera nuevamente para hacer el edificio habitable. Financé sola una renovación masiva y agotadora. Pagué a contratistas para que demolieran los pisos inseguros y vertieran nuevo hormigón pulido. Financé la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado completamente nuevos. Supervisé la construcción de baños totalmente conformes y accesibles. Traje sistemas de iluminación especializados para resaltar sus exhibiciones de muebles, y cubrí los costos exorbitantes de las mejoras del seguro de propiedad comercial requeridas para abrir las puertas al público. Vertí mi dinero, mi experiencia y mi agotadora labor en los cimientos de su segunda oportunidad. Casi en el momento en que la pintura se secó, la narrativa fue reescrita. Elena era una maestra de la historia revisionista. A las pocas semanas de la gran inauguración, comenzó a contar una historia heroica a sus amigos, clientes y a la comunidad empresarial local. Enmarcó la mudanza no como un rescate desesperado financiado por su hija, sino como un brillante giro estratégico. Retrató con orgullo la historia de cómo ella y mi padre habían capeado una difícil temporada económica y habían salvado valientemente el negocio familiar por pura determinación. Mi nombre nunca fue mencionado como la financista. Nunca fui reconocida como la propietaria o la gerente de proyecto. Fui completamente borrada de la ecuación y lo permití. Me convencí a mí misma de que su orgullo era un pequeño precio a pagar por la paz familiar. Esta dinámica de ilusión subsidiada se extendió mucho más allá de mis padres. Mi hermano menor, Mateo, había pasado toda su vida adulta flotando sin rumbo dentro y fuera de trabajos de nivel inicial. Lo contrataban con una explosión de encanto superficial, duraba quizás 8 o 9 meses, y luego renunciaba porque se sentía irrespetado, o lo despedían por ausentismo crónico. Cada vez que tropezaba, Elena estaba allí armada con excusas y una red de seguridad. Constantemente desviaba recursos para cubrir su alquiler o los pagos de su coche, enmarcando cada rescate como ayuda temporal para la familia. Era el niño de oro que no podía hacer nada malo, protegido para siempre de las consecuencias de su profunda pereza. Ricardo, mientras tanto, perfeccionó el arte del facilitador silencioso. Jugó el papel del gentil pacificador, navegando la tensión familiar evitándola por completo. A puerta cerrada, lejos de su esposa y su hijo, ocasionalmente me apartaba. Me palmeaba el hombro, me miraba con ojos cansados y me agradecía en privado por mantener el barco a flote. Pero nunca tuvo la valentía de corregir a Elena en público cuando ella estaba en medio del showroom que yo compré, bajo las luces que yo pagué, y minimizaba mis contribuciones a una sala llena de gente. Ricardo simplemente sonreía benignamente y sorbía su bebida. Se suponía que su gratitud privada era suficiente para sostenerme. Seguí ayudándolos debido a una falla fundamental en mi propia lógica. Realmente creía que la estructura y la generosidad eventualmente podrían estabilizar su caos. Pensé que si proporcionaba una base lo suficientemente sólida, un espacio hermoso y un conjunto claro de reglas, eventualmente aprenderían a valerse por sí mismos. Pensé que la paciencia era lo mismo que el amor. Mi contadora y amiga más antigua, Clara Solís, vio la realidad mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirla.
Durante una revisión de las declaraciones de impuestos de mi sociedad de responsabilidad limitada, se sentó frente a mi escritorio y señaló con un bolígrafo las cifras de alquiler fuertemente subsidiadas. Me advirtió en un tono desprovisto de cualquier simpatía que la gratitud familiar informal no es lo mismo que la protección legal. Me dijo que las personas que se niegan a respetarte eventualmente se negarán a respetar tus límites. Desestimé sus preocupaciones. Señalé el contrato de arrendamiento comercial firmado en mi archivador y argumenté que había evitado el complicado conflicto emocional asegurando la parte comercial de las cosas. Me equivoqué. El contrato era un pedazo de papel y yo estaba tratando con personas que solo respetaban el poder. Mirando hacia atrás a esos 4 años, la verdad era cruda e innegable. A pesar de financiar el rescate, administrar la propiedad y asumir el riesgo financiero, nunca me trataron como la dueña del edificio. Siempre me trataron como la red de seguridad designada. La persona a la que se esperaba que arreglara discretamente cada desastre, absorbiera cada costo y permaneciera convenientemente invisible mientras ellos se llevaban todo el crédito. El chasquido en mi espalda baja sonó como una rama gruesa y seca rompiéndose en un bosque completamente silencioso. Estaba en el sitio de un cliente, bajando torpemente de una pequeña plataforma mientras ayudaba a un contratista a mover un conjunto de pesados paneles acústicos de madera maciza. El dolor no fue un aumento gradual. Fue un pico inmediato, cegador y blanco caliente que me tiró directamente al suelo de hormigón y me robó completamente el aliento. En 48 horas, estaba boca abajo en una mesa de operaciones estéril, sometiéndome a una reparación quirúrgica de un disco lumbar gravemente roto. Despertar en la sala de recuperación fue una niebla desorientadora de luces fluorescentes, el pitido rítmico de los monitores y el dolor pesado, sordo e implacable del trauma de tejidos profundos. El cirujano ortopédico se paró al pie de mi cama la mañana después del procedimiento, su expresión completamente desprovista de tacto. Entregó una advertencia contundente e innegociable sobre mi futuro. No habría absolutamente ningún tiempo prolongado de pie. No habría movimientos de torsión. No había margen para ignorar el dolor. Me miró fijamente a los ojos y declaró que si quería garantizar mi movilidad a largo plazo y lograr una recuperación completa, mi vida durante los próximos 2 meses estaría restringida a acostarme, caminar distancias cortas y estrechamente monitoreadas. Y usar un corsé rígido y restrictivo en todo momento. La anestesia apenas había salido de mi sistema, mi mente aún densa y lenta. Cuando mi teléfono celular vibró violentamente contra la mesita de plástico junto a mi cama, el identificador de llamadas parpadeó, Elena. Contesté, mi garganta aún áspera y rasposa por el tubo de respiración quirúrgico, esperando el tono de pánico y preocupación de una madre cuya hija acababa de someterse a una cirugía mayor de columna. En cambio, su voz fue rápida, cortante y completamente enfocada en la logística. No preguntó cómo había ido la operación. No preguntó sobre mis niveles de dolor o mi pronóstico. Su primera pregunta, sin aliento, fue si la próxima gala de aniversario y cambio de marca seguía en pie. Habló a un ritmo rápido, diciéndome que las invitaciones premium ya habían circulado y que los donantes de alto patrimonio ya habían dicho que sí. Implicó fuertemente que mi emergencia médica era un inconveniente egoísta y mal programado que amenazaba con avergonzar a la familia. Cerré los ojos, el teléfono presionado con fuerza contra mi oído, y dejé que el familiar y sofocante peso de una obligación de por vida me invadiera. Contra todo instinto de autoconservación, acepté dirigir todo el evento de forma remota desde mi casa. Lo hice en parte por un sentido de deber distorsionado y profundamente arraigado, y en parte por el miedo paralizante de que si lo cancelaba, me culparían por el colapso total de su imagen pública y nunca me dejarían olvidarlo. Mi recuperación física rápidamente se convirtió en una colisión surrealista de alto estrés entre dolor agonizante y gestión de eventos de alto nivel. Mi centro de mando era mi colchón. Mi rutina diaria estaba estrictamente dictada por un horario de medicación pesado y el implacable calor necesario de una almohadilla eléctrica presionada contra mi columna vertebral en curación. Desde mi espalda, mirando al techo, coordiné cada pesadilla logística de una gala masiva. Gestioné a los proveedores de catering de alta gama, aprobé los diseños finales de marca brillantes y dirigí las complicadas instalaciones florales a través de interminables videollamadas. Mapeé meticulosamente el flujo de la lista de invitados para evitar cuellos de botella en la entrada y diseñé la señalización de los patrocinadores, todo mientras luchaba desesperadamente a través de la densa niebla mental de los relajantes musculares recetados.
A medida que se acercaba la fecha del evento, la presión de mi familia se multiplicó exponencialmente. Ricardo comenzó a llamarme con una avalancha de demandas de último minuto, actuando como si yo fuera una planificadora de eventos perfectamente sana y descansada, sentada cómodamente en una oficina corporativa, en lugar de una paciente quirúrgica confinada a una cama. Insistió en agregar una sección de asientos exclusiva por niveles, lo que me obligó a redibujar completamente el plano maestro y negociar con la empresa de alquiler para diferentes mesas. Exigió un servicio de vino importado mejorado que excedió por completo el presupuesto original que yo había establecido. Y casualmente solicitó un vídeo tributo profesional completamente editado al legado familiar que se proyectaría durante la cena. Durante esas largas llamadas telefónicas, nunca se detuvo a preguntar cómo estaba lidiando físicamente. Simplemente enumeraba sus requisitos, esperaba mi confirmación y colgaba. Mateo, predeciblemente, no contribuyó absolutamente nada sustancial al trabajo real. Sin embargo, se aseguró de insertarse en cada correo electrónico grupal y en cada hilo de planificación. Bombardeó mi bandeja de entrada con mensajes prometiendo que traería a una seria multitud de inversores. Exigió entradas VIP adicionales y ubicación de mesas premium para personas que se negó a nombrar, insistiendo en que su red de contactos elevaría toda la marca. Quería el prestigio de ser el anfitrión sin mover un solo dedo para organizarlo. La pura tensión de manejar sus egos era agotadora, pero la verdadera y aterradora grieta en los cimientos apareció aproximadamente 14 días antes del evento. Clara me llamó una tarde de martes. Su tono carecía de su habitual ingenio agudo y seco. Sonaba cautelosa, casi vacilante. Había estado revisando meticulosamente el aspecto comercial de los preparativos de la gala, rastreando las facturas y recibos que le había enviado a su oficina. Me preguntó, eligiendo sus palabras con mucho cuidado, si mis padres de alguna manera habían obtenido acceso a las reservas de mi compañía o a los fondos en fideicomiso del proveedor. Había notado una sincronización de pagos altamente irregular en general. Los depósitos iniciales para los caterings se habían liquidado días tarde, generando cargos por penalización. Los cheques emitidos a los técnicos de iluminación rebotaban entre diferentes cuentas de maneras que no tenían sentido contable lógico. Las cifras que se liquidaban en el banco no coincidían con los presupuestos que yo había construido y financiado con tanto esfuerzo. Un nudo frío y duro se formó apretado debajo de mis costillas, distinto y completamente separado del dolor quirúrgico que se irradiaba por mi espalda. Pero estaba tan físicamente agotada, tan desesperada por superar las próximas 2 semanas, que activamente elegí ponerme anteojeras. Desestimé las preocupaciones de Clara con una ligereza forzada en mi voz. Le dije que probablemente era solo un retraso bancario, una retención por fin de semana festivo o un simple malentendido con el procesador de servicios comerciales. Me prometí a mí misma y le prometí a ella que me ocuparía de las finanzas, las cuentas y la complicada realidad de lo que mis padres podrían estar haciendo inmediatamente después de que concluyera la gala. Solo necesitaba sobrevivir la noche. Solo quería una noche pacífica y exitosa donde ellos recibieran sus aplausos, los donantes estuvieran contentos, y yo finalmente pudiera apagar mi teléfono y descansar. Me convencí a mí misma de que ignorar las señales de advertencia y mantener la paz por solo unos días más no me costaría nada que no pudiera pagar eventualmente. El teléfono sonó a las 10 de la mañana un martes. Estaba ajustando la configuración de calor de mi almohadilla lumbar cuando el nombre de Clara iluminó mi pantalla. Habíamos hablado menos de 48 horas antes, cuando tontamente había desestimado sus advertencias iniciales sobre los pagos irregulares. Esta llamada se sintió fundamentalmente diferente. El silencio en la línea antes de que hablara era pesado, despojado de nuestro habitual intercambio casual. Me pidió permiso explícito y sin restricciones para revisar los estados de cuenta maestros vinculados directamente a la cuenta operativa de mi sociedad de responsabilidad limitada junto con los libros de contabilidad de gastos de propiedad brutos. No lo planteó como una sugerencia. Era un imperativo profesional. Tragué el creciente pánico en mi garganta, abrí mi laptop y le concedí acceso administrativo. Durante las siguientes 2 horas, nos sentamos en una conexión silenciosa de pantalla compartida, viendo cómo se desarrollaba una narrativa aterradora en filas de hojas de cálculo en blanco y negro. La arquitectura financiera que había construido estaba siendo sistemáticamente vaciada. Primero, Clara resaltó las primas del seguro de propiedad. Un pago de $4,500 estaba marcado como gravemente moroso, retrasado por 21 días,
poniendo en riesgo de cancelación toda la póliza comercial. Luego vinieron los retiros de efectivo inexplicables. $200 aquí, $600 allá, retirados directamente de las reservas operativas sin recibos correspondientes. Lo más repugnante fueron los depósitos de los proveedores. Miré un ítem de línea de $3,000 claramente etiquetado para el catering principal del evento. El dinero había salido de mi cuenta, pero Clara confirmó que nunca había llegado al portal bancario del proveedor. Había desaparecido en una transferencia ciega. Mis ojos ardían mientras me desplazaba más abajo. Un cargo específico y peculiar saltó de la pantalla. Era una factura por $850 pagada a un equipo de limpieza industrial privado. Nunca había contratado a esta compañía. Hice clic en el recibo digital adjunto y leí la marca de tiempo. El equipo había facturado 5 horas de saneamiento profundo, llegando a las 2 de la mañana de un domingo, según las estrictas horas operativas que yo había mandado. El edificio siempre estaba oscuro y cerrado con llave a las 8 de la tarde los fines de semana. No había absolutamente ninguna razón legítima para que un equipo privado tuviera que limpiar los pisos en medio de la noche a menos que se hubiera hecho un desorden masivo y no autorizado. El rastro de papel se volvió más oscuro. Clara señaló un grupo de transferencias salientes recurrentes procesadas a través de una pasarela de pago local de nivel secundario. Las cantidades eran muy específicas, $1,200, luego $850, luego $2,300. La cuenta del destinatario estaba protegida, pero la pasarela en sí era notoria en nuestra ciudad por manejar transacciones de alto riesgo. Clara, cuyas habilidades de contabilidad forense eran inigualables, cotejó la identificación del proveedor y la hizo coincidir con una sociedad holding propiedad de uno de los asociados conocidos de Mateo. Era el mismo grupo de hombres que dirigían agresivas redes de póker clandestinas en el distrito de almacenes. Se me heló la sangre. La narrativa parecía obvia. Mateo estaba robando. De alguna manera había eludido los protocolos de seguridad, había desviado los fondos del evento para cubrir sus deudas de juego y había utilizado el almacén para un juego fuera de horario. Me preparé para llamarlo, para gritar hasta que mis pulmones se agotaran, pero Clara me detuvo. Su cursor se cernía sobre la columna de autorización digital. Para ejecutar estas transferencias bancarias específicas, el banco requería aprobación de 2 factores. Observé, mi estómago cayendo en una caída libre sin fondo mientras se cargaban los registros de autorización. Los códigos de aprobación no habían sido enviados al teléfono de mi hermano. Habían sido aceptados manualmente a través de un enlace de correo electrónico seguro. La dirección pertenecía a Elena. Una segunda transferencia más grande, la que drenó el depósito del catering, había sido aprobada desde una dirección IP estática. Clara hizo los cálculos. Era la dirección exacta vinculada al router de la oficina en casa de Ricardo. Sabían que no solo estaban encubriendo a Mateo. Estaban facilitando activamente el robo, utilizando mis activos como su banco de casino personal no regulado. Abrí una nueva pestaña, mis dedos rígidos y torpes, y busqué los registros maestros de cumplimiento del contrato de arrendamiento. La estructura del almacén incluía un enorme entrepiso, accesible solo a través de una escalera industrial cerrada con llave. En el contrato, había restringido legalmente esa superficie específica a almacenamiento estático y montaje básico del showroom. Carecía de las salidas de incendios y las barandillas reforzadas requeridas para un espacio de reunión pública. Sin embargo, cuando revisé los datos de submedición de servicios públicos durante los últimos 30 días, el consumo de electricidad del entrepiso se disparaba astronómicamente entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. No solo estaban organizando una partida de póker secreta. Estaban operando un espacio para eventos clandestino completamente funcional y no autorizado en una zona estructuralmente no conforme. De repente, un mensaje de texto aparentemente inofensivo que había recibido hacía 5 días adquirió un nuevo y aterrador contexto. El dueño del taller de carrocería vecino me había enviado un mensaje para saludar, añadiendo casualmente que el negocio familiar debía estar en auge porque había visto al menos una docena de coches de lujo aparcados dando la vuelta por el callejón trasero a medianoche de un jueves. Había asumido que se había equivocado de día. No lo había hecho. La actividad oculta era real. Era frecuente y era completamente ilegal. Busqué mi teléfono,
mi pulgar flotando sobre el nombre de contacto de Ricardo. Un impulso desesperado y furioso de confrontarlos verbalmente arañaba mi pecho. Quería exigir una explicación. Quería que escucharan la traición en mi voz. La voz de Clara irrumpió por los altavoces de la computadora. Afilada y autoritaria, me ordenó que me detuviera. Me advirtió que en el segundo en que los confrontara sin una cartera de pruebas irrefutables, negarían todo, cerrarían los resquicios y armarían una narrativa que me haría parecer inestable. Me instruyó a permanecer completamente en silencio y a empezar a reunir las verdaderas armas. Necesitaba cada factura, cada registro de cámaras de seguridad, todos los códigos de acceso digital y cada pieza de comunicación de seguros que pudiera descargar. Terminé de compartir la pantalla y cerré mi laptop. El silencio de mi habitación era ensordecedor a pesar del dolor agonizante que se irradiaba desde mi columna vertebral en curación. Me obligué a salir de la cama. Caminé lentamente, con rigidez, hacia el pesado archivador de roble en la esquina de mi oficina en casa. Pasé por alto los archivos recientes de proveedores y llegué hasta el fondo del cajón inferior. Saqué la carpeta original de cuero pesado. Estaba cubierta por una fina capa de polvo. No la había abierto en 4 años, habiendo creído ingenuamente que la firma de un padre era un lazo de confianza. Llevé la pesada carpeta de vuelta a mi escritorio, encendí la pequeña lámpara de lectura de latón y pasé la página del título. Encontré un marcador amarillo brillante en mi portalápices. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude destaparlo. Abrí la página 12, encontré las cláusulas sobre uso permitido, transparencia financiera y condiciones de incumplimiento inmediato, y comencé a presionar la tinta neón firmemente contra el papel. La disección financiera que Clara y yo realizamos durante las siguientes 72 horas se transformó de una simple auditoría a una autopsia a gran escala. Ya habíamos establecido que mis padres estaban robando de los fondos operativos para encubrir los desastres de mi hermano. Pero cuanto más profundizábamos en los registros cifrados del servidor y los depósitos en efectivo no registrados, más claro se hacía que el alquiler desaparecido era el menor de mis problemas. No solo estaban sobreviviendo, estaban obteniendo ganancias. Clara aisló una subcarpeta oculta en el ordenador principal de la tienda, a la que se accedía de forma remota. Dentro había docenas de folletos digitales que anunciaban previsualizaciones de antigüedades VIP exclusivas solo por invitación. La tarifa de entrada era estrictamente en efectivo, oscilando entre $200 y $500 por persona. Estas muestras privadas se realizaban mucho después del horario oficial de cierre, convirtiendo mi espacio minorista cuidadosamente restringido en un bazar clandestino. Cada $1 de esos ingresos generados se embolsaba. Nunca se informó a mi entidad corporativa ni se declaró en el libro de contabilidad del contrato de arrendamiento. Pero la pieza más peligrosa del rompecabezas pertenecía a Mateo. Mientras revisaba la carpeta de elementos enviados de la cuenta comercial general, encontré un hilo de correos electrónicos que mi hermano había enviado a varios planificadores de eventos locales prominentes. Estaba promocionando activamente el almacén como un futuro destino para eventos de propiedad familiar. Les prometió acceso ilimitado al entrepiso superior, se jactó de futuras expansiones estructurales y les ofreció un 20% de descuento en las tarifas de reserva para el próximo año calendario. Estaba vendiendo derechos de una propiedad que no poseía, operando con una autoridad imprudente e inmerecida que solo podía existir si mis padres le hubieran dicho explícitamente que el edificio era suyo para controlar. Mi pecho se apretó cuando tropecé con otro borrador. Escrito por Elena. Estaba dirigido a un prestamista comercial de un banco regional. En el cuerpo del correo electrónico, mi madre solicitaba términos preliminares para un préstamo de capital masivo, mencionando casualmente que la propietaria legal, su hija, ya había acordado verbalmente un acuerdo de refinanciación completo para liberar capital para la empresa familiar. Miré la pantalla brillante, mi visión borrosa por la rabia absoluta. Nunca había aceptado tal cosa. Nunca había siquiera considerado una conversación sobre refinanciación. Entonces Clara señaló una anomalía de enrutamiento que me heló la sangre por completo. Un archivo adjunto que contenía datos preliminares del título de propiedad había sido reenviado desde la cuenta comercial a una dirección de correo electrónico corporativa externa. El dominio pertenecía a una firma local de títulos y fideicomisos inmobiliarios. La destinataria era Laura Soto. Mateo no solo paseaba a su nueva novia por puntos sociales.
Estaba utilizando activamente su bandeja de entrada profesional y la credibilidad de su empresa para hacer que sus afirmaciones de propiedad fabricadas parecieran legítimas frente a posibles inversores. La magnitud del engaño exigía una confrontación inmediata. Tomé mi teléfono y llamé primero a mi padre, esperando encontrar un rastro de la brújula moral que solía creer que poseía. Cuando contestó, su voz era espesa con una falsa calidez. Pasé por alto los cumplidos y lo confronté directamente sobre los fondos de los proveedores desviados y los eventos en efectivo. Por una fracción de segundo, la línea quedó en completo silencio. Luego, la fachada se quebró en un susurro tenue y tenso. Ricardo admitió que solo movían dinero hasta que las cosas mejoraran. Afirmó que solo estaban tomando prestado contra futuras ganancias. Pero en el momento en que le exigí que pusiera esa explicación exacta en un correo electrónico formal para mis registros, su tono se volvió helado y se negó rotundamente, terminando bruscamente la llamada. Menos de 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Elena. No se molestó en negar las acusaciones. En cambio, desplegó inmediatamente el arma que había perfeccionado durante 3 décadas, la culpa. Su voz destilaba una decepción teatral mientras me acusaba de convertirme en un robot corporativo frío y sin corazón. Me dijo que me importaban más los trámites insignificantes y las technicalidades legales que la supervivencia de mis propios padres. Intentó avergonzarme para que me callara, pintando mi demanda de honestidad básica como un acto de profunda traición familiar. Colgué el teléfono, el silencio de mi habitación presionándome, y me di cuenta de que la lógica y la lealtad familiar ya no eran aplicables. Necesitaba un mercenario. Programé una consulta de vídeo de emergencia segura con Daniel Vargas, el pragmático abogado de bienes raíces comerciales que había redactado originalmente la constitución de mi sociedad de responsabilidad limitada. Le subí el contrato de arrendamiento, los libros de contabilidad de efectivo no registrados, los folletos de eventos no autorizados y el borrador del correo electrónico sobre la refinanciación fraudulenta. Daniel revisó los documentos con una velocidad clínica aterradora. Cuando finalmente miró a la cámara, su expresión era sombría pero resuelta. Me aseguró que el contrato de arrendamiento comercial que yo tenía era increíblemente sólido, completamente inquebrantable contra sus violaciones específicas. Sin embargo, me dio un necesario y agudo baño de realidad. El contrato era tan poderoso como la persona que lo hacía cumplir. Me dijo que tenía que dejar de actuar inmediatamente como una hija herida y empezar a operar exclusivamente como una propietaria hostil. Daniel desaconsejó estrictamente cualquier otra llamada telefónica emocional y a gritos. La ira era un pasivo. La documentación era poder. Recomendó iniciar una vía formal de incumplimiento legalmente vinculante. Pero también emitió una advertencia escalofriante. Había visto esta misma dinámica desarrollarse en un centenar de disputas familiares diferentes. Me prometió que en el momento en que Elena se diera cuenta de que ya no podía controlarme con la culpa, recurriría a la difamación. Me advirtió que casi con certeza lanzaría una campaña de desprestigio preventiva, intentando desacreditar mi estado mental ante todo su círculo social antes de que yo tuviera la oportunidad de revelar la verdad financiera. Terminé la llamada con Daniel, sintiendo una extraña y hueca sensación de calma. La traición era absoluta, pero también lo era mi camino a seguir. Pasé las siguientes 4 horas imprimiendo cada prueba. Imprimí el contrato de arrendamiento comercial original, las páginas de enmienda firmadas, los registros de acceso digital que demostraban las entradas fuera de horario y el borrador formal del aviso de incumplimiento que Daniel me había enviado a mi bandeja de entrada. Saqué de mi cajón de escritorio una elegante y pesada funda de documentos de cuero negro. Apilé cuidadosamente los papeles dentro, alisando los bordes y la cerré con cremallera. Coloqué la funda suavemente en mi bolso más grande. No iba a cancelar la próxima gala. Iba a asistir. Iba a dejar que se pararan en mis suelos, bebieran mi vino y ultimaran sus trampas. Me comprometí a terminar el evento, esperando el momento exacto en que se sintieran más intocables antes de hacer mi movimiento. El cambio en la dinámica familiar no ocurrió de golpe. Fue un lento y sofocante estrechamiento de la atmósfera social en los 7 días previos a la gala. Mis tías, tíos y primos lejanos comenzaron a tratarme como si fuera de cristal altamente volátil. Los mensajes de texto grupales, usualmente caóticos y ruidosos, se volvieron excesivamente suaves y cautelosos.
Cuando mi tía llamó un martes por la tarde, su tono era espeso con una simpatía condescendiente que me ponía la piel de gallina. No preguntó sobre la logística del evento o el diseño del lugar. Preguntó con voz baja y entrecortada si estaba manejando bien mi estado emocional dadas las fuertes prescripciones. La fuente de esta repentina cautela colectiva quedó cristalina cuando mi prima Valeria Ramos apareció en la puerta de mi casa el jueves por la mañana. Valeria era la única pariente que operaba fuera de la esfera de influencia de mi madre. Entró en mi cocina, se sirvió una taza de café y me dio la advertencia sin rodeos. Elena había pasado las últimas 2 semanas llamando sistemáticamente a cada rama del árbol genealógico. Bajo el pretexto de la preocupación maternal, mi madre había estado sembrando profundas dudas. Le dijo a todo el mundo que la cirugía de columna me había pasado una factura mental grave. Susurró que yo no era yo misma, que estaba aislada, paranoica y muy dependiente de fuertes analgésicos. Fue una clase magistral de desprestigio preventivo. Elena estaba enmarcando mi dolor físico y mi reciente distancia emocional como inestabilidad clínica. Estaba construyendo una narrativa perfectamente aislada para que si me atrevía a levantarme en la gala y mencionar dinero robado, correos electrónicos falsificados o violaciones del contrato de arrendamiento, toda la sala me miraría con lástima en lugar de creer. Simplemente negarían con la cabeza, culparían a la medicación y me sacarían por la puerta trasera. También me enteré de cuán profundamente se había instalado el engaño en mi hermano. Valeria relató una cena a la que había asistido con Mateo y Laura Soto 3 noches antes. Laura aparentemente había expresado cierta vacilación discreta sobre la magnitud de los próximos anuncios, preguntando si yo, la persona cuyo nombre estaba realmente en los registros de propiedad, estaba completamente de acuerdo con la visión. Mateo se había reído de ella. Le dijo a su nueva novia que yo era dramática pero completamente inofensiva, un obstáculo menor fácilmente manejado por la familia. Luego miró fijamente a Laura a los ojos y le aseguró que el almacén era básicamente propiedad de la familia. Ahora no solo estaba mintiendo para impresionar a una mujer. De hecho, había consumido su propia realidad fabricada. Creía en su propia estafa. La guerra psicológica era exasperante. Pero las maniobras logísticas fueron lo que finalmente escaló la situación de una disputa familiar a una emboscada corporativa. El viernes por la mañana, exactamente 24 horas antes de la hora de apertura de puertas, el proveedor principal de montaje me llamó para una aprobación final del diseño. Mencionó casualmente una edición de última hora que mi padre había solicitado. Ricardo había encargado una pequeña mesa de caoba pulida para firmar, que se colocaría directamente adyacente al escenario principal y que se sacaría justo después del servicio de postre. Cuando el proveedor preguntó para qué era, Ricardo había afirmado suavemente que era para procesar documentos de promesas de donantes de alto nivel. Conocía a mi padre. No le importaban las promesas de donantes lo suficiente como para interrumpir una cena de gala por ellas. Le importaba el espectáculo. Mi sospecha se solidificó en pánico concreto una hora más tarde cuando llamó Clara. Había estado monitoreando continuamente el calendario comercial compartido, buscando cualquier rastro digital recién creado. Encontró una entrada de calendario enmascarada para el mismo día, programada para las 9 de la noche de la gala. El título era una sola línea aterradora, Introducción Capital Puente. Reyes/Soto/R Reyes. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Capital Puente era una firma de capital privado regional notoriamente agresiva. La inclusión del apellido de Laura Soto confirmó que la estaban utilizando como conducto legítimo de títulos y fideicomisos. No solo estaban organizando una fiesta para celebrar su supervivencia. Estaban usando la gala, la multitud y el éxito percibido del almacén para impulsar públicamente una asociación financiera masiva no autorizada. Tenían la intención de apalancar mi propiedad justo delante de mis narices. Inmediatamente puse a Daniel Vargas en la llamada. El abogado escuchó la cronología, el descubrimiento de la mesa de firmas y la entrada del calendario. Esperaba que me dijera que cancelara el evento, que cerrara las puertas y llamara a la policía. En cambio, su consejo fue escalofriantemente estratégico. Daniel explicó que esta escalada cambiaba todo el panorama legal.
si mis padres y mi hermano intentaban usar un evento altamente publicitado para asegurar financiamiento o una asociación usando supuestos de propiedad descaradamente falsos, entonces tener una sala llena de testigos de alto patrimonio ya no era un pasivo. Era un activo. Si cancelaba la gala ahora, simplemente se retirarían a las sombras, alegarían un malentendido y continuarían desangrándome mientras hilaban la narrativa de que yo estaba loca. Pero si los dejaba subir al escenario e intentar ejecutar un contrato fraudulento frente a un representante de capital privado, la trampa se cerraría sobre ellos de una manera muy pública e innegable. Daniel me dijo que los dejara revelar toda su estrategia. Tenía que esperar hasta el momento exacto en que la negación fuera absolutamente imposible. Y luego tenía que soltar el martillo. En lugar de cancelar el catering o cambiar las cerraduras, pasé el resto de la tarde del viernes preparándome para una guerra que nunca quise librar. Me puse de pie frente a mi escritorio, el plástico rígido de mi corsé lumbar mordiéndome las costillas, y preparé la munición. Tomé el contrato de arrendamiento comercial original, fuertemente resaltado. Añadí la pila de registros de acceso digital impresos y los innegables registros bancarios que Clara había recopilado. Incluí una declaración formal firmada por Clara que describía la naturaleza exacta de la desviación financiera. A su lado, coloqué el aviso de incumplimiento limpio y legalmente vinculante que Daniel había preparado. Finalmente, imprimí una copia impecable y sin manchas de la cláusula original de uso permitido, el mismo párrafo que estaban a punto de violar a gran escala. Empaqué cada documento en la pesada funda de cuero. La cerré con cremallera, el sonido fuerte y definitivo en el silencio de mi oficina. Estaba lista para asistir a la gala. Llegué al lugar precisamente a las 6 de la tarde, mucho antes de que se colocaran las barricadas del servicio de aparcacoches en el estacionamiento delantero. Al cruzar las puertas principales, me impresionó la pulcra elegancia del espacio. Cada detalle que había coordinado meticulosamente desde mi cama de recuperación se había materializado perfectamente. La iluminación estaba diseñada para proyectar un suave y favorecedor resplandor sobre los suelos de hormigón pulido. Una enorme pared de patrocinadores, con letras de acero cepillado cortadas con láser, dominaba el vestíbulo. Cerca del guardarropa, una cinta de homenaje ininterrumpida se proyectaba sobre una pantalla de seda transparente, mostrando una historia cuidadosamente editada de la marca familiar. Era una obra maestra de la puesta en escena, y yo había orquestado cada segundo de ella. Mi primera prioridad fue asegurar mis límites físicos. Navegué por el suelo vacío, moviéndome con cuidado con mi rígido corsé hasta que llegué a la primera fila de asientos, colocada exactamente donde lo había solicitado. Justo al lado de las barandillas de latón del escenario principal, estaba mi silla ergonómica. Un grueso trozo de cartulina blanca estaba pegado cuidadosamente al respaldo. Reservado, S. Reyes. Verlo me dio una fugaz sensación de alivio. Era mi ancla designada para la noche. A las 7:15, la sala zumbaba con el suave y constante murmullo de riqueza e influencia. Observé desde un rincón tranquilo cerca de los arreglos florales cómo Mateo hacía su entrada. Prácticamente vibraba con energía maníaca, saludando ruidosamente a políticos y empresarios locales. Laura Soto caminaba a su lado, pero su lenguaje corporal era completamente diferente al suyo. Se veía visiblemente nerviosa, con los hombros tensos, ofreciendo sonrisas educadas y contenidas a las personas que Mateo le presentaba. Carecía de la arrogancia agresiva que mi hermano vestía como un uniforme. Observándola sorber cautelosamente agua con gas, me di cuenta de que podría estar genuinamente en la oscuridad sobre la naturaleza exacta de la trampa en la que Mateo la estaba metiendo. Era un accesorio, una testigo inesperada de un fraude que probablemente creía que era un negocio legítimo. Mateo se inclinó hacia un grupo de 4 hombres cerca del bar, dándole una palmada en la espalda a uno y prometiendo ruidosamente que se avecinaban grandes cosas para el lugar. Al otro lado de la sala, mis padres ejecutaban sus respectivas estrategias. Elena exageraba el papel de anfitriona perfecta, su risa cortaba la música de jazz, sus manos tocando constantemente los brazos de las esposas de los donantes ricos. Ricardo, sin embargo, no lograba enmascarar su ansiedad. No dejaba de levantarse el puño para mirar su reloj de oro. Pasó la mayor parte de una hora acurrucado cerca de las cuerdas de terciopelo con Roberto Mendoza. Roberto era un hombre fornido y formidable que dirigía una destacada firma de capital privado local.
Los dos hablaban en tonos bajos y urgentes, con las cabezas inclinadas como conspiradores. Decidí hacer una última revisión del área del podio antes de que comenzaran los discursos. Al acercarme a la pequeña mesa de caoba para afirmar que Ricardo había encargado encubiertamente, noté una carpeta de presentación brillante apoyada sobre la superficie. La portada estaba abierta, desatendida por solo una fracción de segundo. Miré hacia abajo y sentí que el aire se me detenía en los pulmones. Era una representación arquitectónica de alta resolución. El texto en negrita en la parte superior decía, expansión del entrepiso, fase 1. La imagen representaba el nivel superior estructuralmente restringido transformado en un balcón de observación escalonado completamente operativo con un bar web permanente y asientos reforzados. Era un mapa visual de una violación masiva del contrato de arrendamiento, impreso a todo color y listo para ser mostrado a Roberto Mendoza. Me aparté justo cuando Valeria Ramos se materializó a mi lado. Se acercó, sus ojos escaneando la multitud. Confirmó mis peores temores. Elena ya había estado trabajando en la sala. Valeria susurró que mi madre había acorralado a la esposa del alcalde y a dos miembros clave de la Junta de Caridad cerca de la entrada. Elena había negado con la cabeza con tristeza, suspirando sobre lo fuertes que eran mis analgésicos y lo propensa que estaba a los arrebatos emocionales desde la cirugía. Estaba salando la tierra, asegurándose de que si yo montaba una escena, mi credibilidad ya estaría completamente comprometida. En lugar de dejar que la ira se mostrara, armé mi propio comportamiento. Sabía que me estaban observando, así que di una clase magistral de gracia compuesta y lúcida. Caminé deliberadamente por las secciones más concurridas del showroom. Hablé cordialmente con los invitados, recordando detalles específicos sobre sus negocios y familias. Cuando se me ofreció una bandeja de catering, rechacé educadamente el champán, señalando ligeramente mi corsé de espalda con una sonrisa tranquila y autocrítica. Les dije en voz alta y clara que estaba siguiendo estrictamente las órdenes de mi cirujano al pie de la letra, priorizando la disciplina sobre la celebración. Me aseguré de que varias personas influyentes me vieran moverme con cuidado, hablar con lucidez y mantener una sobriedad absoluta. Estaba desmantelando activa y visiblemente la narrativa fabricada de mi madre con cada apretón de manos. A las 8 en punto, las suaves campanadas resonaron por el sistema de altavoces, y la coordinadora del evento pidió amablemente a los invitados que comenzaran a buscar sus mesas asignadas para el servicio de cena. El suave murmullo de la conversación cambió a medida que la gente comenzaba a moverse hacia el centro de la sala. Respiré hondo, agarrando la pesada funda de cuero dentro de mi bolso, y comencé mi lento camino hacia la primera fila. El dolor en mi columna vertebral inferior era un ritmo sordo y pulsante, pero me concentré en el ancla visual de mi asiento reservado. Mientras navegaba por un grupo de invitados rezagados, la multitud se abrió lo suficiente como para que yo pudiera ver claramente el área del escenario. Un joven ayudante de catering estaba justo al lado de mi silla ergonómica. No estaba actuando por iniciativa propia. Elena estaba a menos de 60 centímetros de él, su mano agarrando su hombro, su boca moviéndose en una orden aguda y urgente. Me congelé a mitad de camino y observé cómo el joven se agachaba, arrancaba físicamente la etiqueta blanca del reservado de la parte trasera de mi silla y comenzaba a llevar mi único asiento designado hacia las sombras oscuras detrás de la cortina. Cerré la distancia entre yo y la mesa principal justo cuando mi madre interceptó suavemente mi camino. Elena colocó una mano manicurada ligeramente en mi antebrazo, su agarre sorprendentemente fuerte, y me redirigió físicamente lejos de la primera fila. Se inclinó, su voz un susurro bajo y urgente, enmascarado por una brillante sonrisa artificial dirigida a la sala circundante. Me dijo que necesitaba apartarme por solo un minuto. Afirmó que el fotógrafo del evento necesitaba capturar a los principales inversores familiares sentados juntos para un reportaje de revista, y que era una cuestión de crucial óptica para los invitados. Antes de que pudiera procesar la audacia de la petición, vi a mi hermano guiar a Laura Soto directamente al espacio vacío donde había estado mi asiento especializado. Una silla de banquete rígida estándar había sido apresuradamente empujada en el hueco, y mi silla ergonómica no se veía por ninguna parte. Mantuve mi voz peligrosamente baja, muy consciente de los ricos donantes que se mezclaban a solo 60 centímetros de distancia. Le recordé discretamente a mi madre las estrictas restricciones médicas que mi cirujano había ordenado, enfatizando que físicamente no podía mantenerme de pie sin apoyo durante los discursos de apertura. Esperaba un fugaz momento de culpa maternal.
En cambio, Ricardo se paró detrás de ella, ajustándose su corbata de seda con absoluta indiferencia. Desestimó mi advertencia por completo. Me dijo que era un pequeño inconveniente temporal y me instó a ser flexible por el bien de la noche. Mateo, al escuchar el intercambio, no perdió la oportunidad de actuar para la pequeña audiencia de invitados que se reunía cerca del bar. Soltó un ruidoso suspiro teatral y puso los ojos en blanco. Anunció a las inmediaciones que yo estaba perfectamente bien y que simplemente me encantaba hacerme la mártir cada vez que la atención se desviaba de mí. La falta de respeto pública fue casual, practicada y completamente devastadora. Varios invitados ofrecieron risas educadas e incómodas, validando efectivamente la cruel narrativa de mi hermano y profundizando la humillación. Me quedé inmóvil, los pesados bordes de plástico de mi corsé lumbar mordiéndome las costillas con virulencia. Laura Soto, sentada en el centro del fuego cruzado, parecía profundamente incómoda. Se inclinó torpemente de su silla, con los ojos muy abiertos por la genuina confusión, y me susurró. Se disculpó frenéticamente, explicando que Mateo le había dicho explícitamente que yo había ofrecido personalmente mi asiento porque prefería mezclarse en la parte trasera de la sala. La revelación me golpeó como un golpe físico. La máquina de mentiras no era solo un esfuerzo unificado. Funcionaba en múltiples vías simultáneamente, construida a medida para manipular a cada persona en la sala según lo que necesitaban escuchar. Mateo le había mentido a Laura para parecer un anfitrión generoso. Elena les había mentido a los invitados para hacerme parecer inestable. Ricardo le estaba mintiendo a Roberto Mendoza para asegurar una fortuna fraudulenta. Permanecí de pie. El dolor sordo en mi espalda baja se intensificó rápidamente en un calor agudo y cegador que se irradiaba por mis piernas. Forcé mi postura a permanecer perfectamente recta, negándome a darles la satisfacción de verme ceder. Desde mi posición privilegiada contra la barandilla de latón, tenía una vista clara y sin obstáculos de la mesa principal. Vi a Elena aceptar elogios brillantes del alcalde con respecto a las impresionantes instalaciones florales y el impecable flujo del evento. Se llevó una mano al pecho, fingiendo una humilde gratitud por una noche que no organizó, financiada por una cuenta bancaria que estaba drenando activamente. Cada segundo que pasé de pie allí, sufriendo, observándolos disfrutar de mis esfuerzos robados, despojó los últimos vestigios de mi lealtad familiar. Mi determinación se calcificó en algo frío y absoluto. Un joven gerente de catering irrumpió de repente entre la multitud, con aspecto de pánico y sosteniendo una gruesa carpeta de presentación encuadernada en cuero. Escaneó la zona delantera, sus ojos revoloteando entre el podio vacío y la mesa principal ocupada. Me miró y se apresuró hacia mí, preguntando en voz baja dónde debía colocar los documentos para la ceremonia de firma. Sin esperar mi respuesta, accidentalmente dejó caer la pesada carpeta sobre la pequeña mesa de cóctel directamente a mi lado mientras buscaba su radio de doble vía. La portada estuvo expuesta durante exactamente 5 segundos, pero 5 segundos fue todo lo que necesité. El encabezado en relieve en negrita decía, Mercapital. Debajo había un resumen detallado de los términos para una asociación de capital masiva. Mis ojos escanearon los puntos con velocidad implacable. Vi la frase, control del operador explícitamente asignada a Ricardo Reyes. Vi una garantía legalmente vinculante de derechos de locales familiares, afirmando falsamente que la familia Reyes poseía la autoridad sin cargas para apalancar la propiedad comercial como garantía. Fue la confirmación definitiva. No solo estaban presentando un concepto vago. Habían redactado la documentación real. Tenían la intención de ejecutar un contrato comercial fraudulento utilizando mi edificio como el activo principal, aquí mismo en medio de la gala. El deseo abrumador de arrebatar la carpeta, marchar hacia el micrófono y gritar la verdad en el sistema de sonido era casi cegador. Pero la advertencia de Daniel Vargas resonó claramente en mi mente. La confrontación emocional prematura era una gran responsabilidad legal. Necesitaba que se comprometieran por completo antes de que soltara la trampa. Me aparté cuidadosamente de la mesa de cóctel, saqué mi teléfono de mi bolso y abrí mi hilo de mensajes encriptados con Clara y Daniel. Mis dedos estaban rígidos, pero mi mente operaba con precisión cristalina. Escribí un mensaje único y definitivo, están usando la gala para un trato. Actúen ahora. Le di a enviar y volví a guardar el teléfono en mi bolso.
Un nuevo y vicioso dolor me atravesó la columna lumbar, obligándome a agarrar el borde de la barandilla de latón para apoyarme. Metí la otra mano profundamente en mi bolso y dejé que mis dedos se aferraran firmemente al cuero grueso y texturizado de mi funda de documentos. El peso físico del contrato de arrendamiento, los registros bancarios y el aviso de incumplimiento me anclaron al suelo. Miré a mis padres, sonriendo y estrechando manos, completamente convencidos de su propia invencibilidad. Decidí en ese instante que no me sentaría en un rincón, literal o legalmente. El servicio de cena estaba en marcha, el tintineo de la plata contra la porcelana resonaba bajo los techos abovedados. Permanecí de pie cerca del borde del área del escenario, mi espalda irradiando un calor constante y sordo. Los platos de postre estaban siendo retirados cuando Ricardo golpeó su cuchara contra su copa de cristal. La sala quedó en un silencio educado. Subió al micrófono, el pecho inflado con orgullo artificial. Se lanzó a un gran monólogo, amplio y grandilocuente, sobre la resiliencia de la marca familiar Reyes. Luego, dirigió su mirada a mi hermano. Elogió públicamente a Mateo, afirmando que realmente se había esforzado este último año. Le dijo a la sala que Mateo era el futuro de la empresa, la fuerza impulsora detrás de una nueva asociación que aseguraría el legado familiar por generaciones. Elena tomó el micrófono a continuación. Estaba radiante, empapándose de los aplausos. Agradeció a los principales donantes por su nombre. Agradeció a los floristas, a los caterings y al trío de jazz. Luego, casi como un afterthought, hizo un gesto despectivo con la mano en mi dirección general. Ofreció una sonrisa azucarada y me agradeció por ayudar un poquito desde la cama mientras me recuperaba. La frase era una eliminación calculada y deliberada de los miles de dólares y cientos de horas que yo había invertido en salvarlos. Desde el centro de la sala, una silla raspó ruidosamente contra el hormigón. Mi prima Valeria se levantó. No tenía micrófono, pero su voz se escuchó perfectamente. Preguntó, con un tono afilado como una navaja, ¿quién pagó exactamente el evento? Y lo que es más importante, ¿quién es el verdadero dueño del edificio en el que todos están parados? El aire en la sala cambió instantáneamente. Las sonrisas educadas se congelaron. Mateo, sintiendo la pérdida de control, entró en pánico. Agarró a Laura Soto por el codo e intentó empujarla hacia el micrófono, intentando usar su presencia profesional como escudo humano y prueba social, pero Laura se negó a moverse. Miró la brillante carpeta de presentación apilada cerca, luego miró mi cara pálida y sudorosa, y se negó a moverse. Elena se apresuró a recuperar la palabra. Hizo una señal frenética a un supervisor de catering y señaló directamente el espacio vacío donde originalmente había estado mi silla ergonómica. Le ordenó al miembro del personal que moviera cualquier asiento restante de ese rincón por completo, alegando que el fotógrafo necesitaba una toma de gran angular clara de los inversores. Me miró, sus ojos muertos y fríos, y me dijo que podía simplemente pararme junto a la pared durante 10 minutos. La miré y luego miré al personal de catering. Dije, no. Mantuve mi voz perfectamente uniforme, pero se escuchó. Afirmé que no me movería y que no me pararía junto a la pared. La cara de Ricardo se puso de un rojo furioso. No podía tolerar un desafío público a su autoridad, especialmente con Roberto Mendoza observando. Bajó del podio, su voz abandonó por completo la fachada de anfitrión encantador. Se detuvo a 60 centímetros de mí y pronunció la frase que rompió nuestra relación para siempre. Dijo, es solo una silla, Sofía. Puedes quedarte de pie. No seas dramática. Todo el almacén quedó en un silencio sepulcral. La banda de jazz había dejado de tocar. La crueldad era tan desnuda, tan desprovista de cuidado parental que incluso los donantes más ricos y desapegados de la sala retrocedieron. Elena soltó una risa nerviosa y aguda, intentando al instante disimularlo como una broma malinterpretada. Les dijo a todos que yo estaba solo cansada, pero el silencio fue roto por Laura. Su voz temblaba, pero fue lo suficientemente fuerte como para que las mesas delanteras escucharan. Soltó que Mateo le había dicho explícitamente que yo ya había aprobado todo. Señaló con un dedo tembloroso las carpetas de presentación y dijo, Mateo prometió que yo había aprobado legalmente el lenguaje de expansión de la propiedad. Miré directamente a Roberto Mendoza, luego a mi hermano.
Anuncié a toda la sala que nunca había aprobado una sola palabra de eso. Abrí la pesada funda de cuero que había estado apretando. Saqué un paquete de documentos grueso y meticulosamente organizado y lo dejé caer pesadamente sobre la mesa de caoba para firmar. El sonido resonó como un disparo. Miré a mi familia y dije, bien. Hablemos de lo que realmente aprobé. Golpeé mi mano plana contra la parte superior de la pila. Saqué el contrato de arrendamiento comercial original de la parte superior. El papel pesado, nítido e innegable. Extendí las páginas de enmienda firmadas a su lado, golpeando con el dedo las cláusulas resaltadas que cubrían el uso permitido, las estrictas prohibiciones de subarrendamiento y el cumplimiento del seguro. Cada firma pertenecía a Elena y Ricardo, atándolos a mis reglas. Me volví hacia mi padre con el alcalde, Roberto Mendoza, Laura, y 100 invitados silenciosos observando. Le exigí que identificara al propietario legal del almacén. Ricardo abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se dirigieron hacia la salida. Cuando se negó a responder, me volví hacia la multitud. Declaré clara y fuertemente que mi sociedad de responsabilidad limitada privada era dueña del edificio, el terreno y cada elemento fijo dentro de él por completo. Luego comencé a desmantelar toda su operación. Enumeré las violaciones documentadas una por una. Expuse los eventos pagados fuera de horario no aprobados. Detallé los miles de dólares en ingresos en efectivo que me habían ocultado deliberadamente. Revelé el uso ilegal e inseguro del espacio del entrepiso. Finalmente, me dirigí directamente a Roberto Mendoza y expuse las falsas representaciones que mi familia había hecho a sus contactos de financiación con respecto al control del operador. Justo en ese momento, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe. Clara Solís caminó por el pasillo central, sus tacones haciendo un fuerte clic contra el hormigón, flanqueada por Daniel Vargas. Clara ni siquiera se detuvo a respirar. Levantó su propia carpeta de cuero y confirmó verbalmente todo el rastro contable. Explicó a la sala con precisión implacable cómo los fondos legalmente vinculados a la propiedad y los depósitos legítimos de los proveedores habían sido sistemáticamente desviados a través de procesadores de pago secundarios directamente conectados a Mateo y sus asociados de juego. Laura Soto parecía físicamente enferma. Dio 2 pasos lejos de Mateo, sus manos temblaban. Admitió en voz alta que Mateo la había convencido de que yo estaba totalmente de acuerdo con el apalancamiento corporativo. Confesó que él había manipulado su posición en el procesamiento de títulos para legitimar sus afirmaciones fraudulentas ante el equipo de Roberto. Miró a Roberto fijamente a los ojos y se negó rotundamente a apoyar o verificar cualquier aspecto del trato pendiente. Daniel dio un paso adelante, omitiendo por completo las formalidades sociales. Colocó un aviso formal, fuertemente sellado, de incumplimiento directamente sobre la mesa de caoba. Anunció que ya había presentado una orden legal temporal que impedía cualquier financiación, subarrendamiento o acuerdo de control de propiedad basado en autoridad falsa mientras procedía la disputa formal. Roberto Mendoza era un tiburón, pero era un tiburón legalmente cauteloso. En el momento en que se dio cuenta de que las afirmaciones de propiedad eran completamente fabricadas y toda la gala era una producción teatral escenificada para fabricar credibilidad, retrocedió. Se abotonó la chaqueta del traje, lanzó a Ricardo una mirada de absoluto disgusto e inmediatamente salió del edificio. Su equipo legal lo siguió de cerca. Elena entró en pánico. Recurrió a su única arma restante. Levantó la voz, adoptando un tono de preocupación histérica y llorosa, y gritó que yo estaba tomando medicación fuerte por mi cirugía. Rogó a los invitados que no me escucharan, afirmando que estaba teniendo un episodio paranoico. Valeria la interrumpió al instante. Salió de la multitud y rechazó ruidosamente la mentira, afirmando que yo había estado, perfectamente consistente y sobria toda la noche. Otras 2 esposas de donantes intervinieron, señalando abiertamente que Elena había estado sospechosamente plantando esos mismos rumores toda la tarde. La sala vio a través de la manipulación. La defensa de la medicación se desmoronó. El golpe emocional final fue mío. Los miré a los 3, despojados de su poder y su audiencia. Les dije que había terminado por completo de financiar sus mentiras. Anuncié formalmente el inicio de los procedimientos de rescisión del contrato de arrendamiento, siguiendo precisamente la vía de incumplimiento contractual que habían firmado.
Recogí mis documentos, cerré la cremallera de la funda de cuero y caminé lentamente hacia la salida. Me dolía muchísimo la espalda, pero mi dignidad estaba completamente intacta, y toda la sala finalmente estaba de mi lado. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y absolutas. Mis padres perdieron todo control legal del showroom y se vieron obligados a retirar su inventario restante bajo la atenta mirada de una empresa de seguridad privada. Mateo desapareció por completo del negocio, huyendo de la ciudad para evitar sus crecientes deudas y los puentes quemados. Recuperé el almacén, puse el edificio en regla y lo reabrí con éxito bajo un plan de arrendamiento nuevo, altamente rentable y estrictamente verificado. Solo conservé un objeto de aquella terrible noche. En un pequeño marco sobre el escritorio de mi oficina, está la vieja y ligeramente rota etiqueta blanca que dice, reservado. Es el recordatorio diario perfecto de que la noche en que mi familia me dijo que me quedara de pie fue la misma noche en que finalmente me levanté por mí misma.